cosas han cambiado, pero porque tenían que cambiar. El mundo, el lugar de las prisas, el no parar y el ruido de la vida. El pasado marzo, nuestro mundo, el lugar donde habitamos, paró de repente. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. De un día para otro nos metimos en casa y el mundo que conocíamos dejó de ser lo que era. Entramos en un confinamiento que cambió la educación presencial por las clases online, las videollamadas y el Google Classroom. Acabó el curso y comenzó el verano. Sin embargo, quedó una pregunta sin respuesta. ¿Qué ocurriría en septiembre? Buscamos la presencialidad de todos los alumnos y alumnas en todos los niveles y grupos. De la noche a la mañana, la educación se vio obligada a enfrentar el mayor reto jamás conocido hasta la fecha, el COVID-19. Una batalla que aún, en estos momentos, se está disputando. ¿Cuáles son las medidas llevadas a cabo en los centros escolares? ¿Qué ocurre en España? ¿Y en Europa? ¿Cómo se ha hecho una transición hacia una educación más tecnológica? ¿Qué ha ocurrido con la brecha digital? ¿Qué piensa la comunidad educativa al respecto de esta situación? Hola a todos. Hoy en día nadie puede negar que la situación en la que vivimos ha cambiado nuestra forma de socializar, comunicarnos, ir al instituto, colegio, etc. A lo largo de este reportaje vamos a hablar sobre la educación con esta crisis sanitaria tan impactante. Nosotros le hemos llamado la nueva era de la educación. A causa del virus, se han implantado normas en las aulas de los centros educativos que se deberá seguir para una mejor convivencia con el virus. Dichas normas principales son las siguientes. Usar mascarillas homologadas dentro del aula y su entorno. Distancia de 2 metros por cada persona y mesa. Tener abiertas puertas y ventanas en las aulas. No se debe compartir nada que provenga de otra persona, eso incluye material escolar, comida o compartir bebida. Llevar consigo gel antibacterial y una mascarilla de repuesto. La mascarilla solo se puede quitar si es para beber agua o para comer en el descanso. Se debe de entrar de forma ordenada al aula. Limpiar y desinfección del aula durante los cambios de hora. El Instituto de Playa Honda, nuestro segundo hogar, nos recibió en septiembre después de 6 meses vacío. Volvió a recobrar aquello que era antes, las risas, los aplausos, los gritos, los nervios. Sin embargo, nos vimos obligados a cambiar nuestra manera de asistir a clases en comparación con años anteriores. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Qué opinan profesores y alumnos? Entrevistamos a Yolanda Ravelo, directora del centro, para conocer estas medidas y su opinión al respecto. Pues yo creo que para todos ha sido bastante complicada organizar el centro con las normas sanitarias específicas que dicta la consejería. Ha sido muy complicado porque más que nada hemos estado todo el mes de agosto intentando preparar algo que no sabíamos porque no teníamos instrucciones claras. Ha sido complicado, pero contentos con los resultados. Pues el otro día precisamente estábamos haciendo una valoración y llegamos a la conclusión que las primeras semanas de clase
estaban muy concienciados, muy preocupados, todos respetaban las distancias, el uso de la mascarilla. Y estamos viendo que hay ciertos hábitos que se están relajando y que hay que hacer más hincapié en la concienciación de la importancia del uso de la mascarilla y de la distancia. Pues bueno, el uso más frecuente del baño, que nos dé tiempo de desinfectarlo, el usar varios espacios para el recreo, separándolos por sectores, primero y segundo por un lado y tercero y cuarto. Las distancias entre los alumnos dentro de las aulas están a 1,5 metros, tal como indica Sanidad. Hemos suspendido la cafetería pues porque el espacio era pequeño y la afluencia de alumnados era muy grande. Es decir, son muchísimas las medidas. No, tristemente no. Es decir, creo que, a ver, la gran mayoría creo que sí. El único problema lo vemos en los recreos, que no mantienen la distancia y que comen pegados sin la mascarilla, que es el principal riesgo que estamos viendo. Sí es verdad que no se pueden meter a todos en el mismo saco, hay chicos que están colaborando mucho, como la patrulla COVID, y algunos que se toman muy en serio las normas, y después hay otros que no tanto, y esos son los que nos preocupan. Pues sí, por ejemplo, dentro de las positivas, una de ellas es el silencio que hay en el centro. No solo se deriva por el uso de la mascarilla, sino que a la hora de confeccionar los horarios os daréis cuenta que las áreas como matemáticas y lenguas, que tienen 4 sesiones, las hemos agrupado en fracciones de 2. Eso significa que hay menos movimiento en los cambios de hora, que es cuando realmente se generaba muchísimo ruido. A ver, la reducción de la jornada en concreto no, porque lo hemos apaleado, nosotros estamos haciendo recuento de minutos. Y sí es verdad que se ha reducido cada clase en vez de 55 minutos a 45. Pero si os dais cuenta, a las 8:30 en punto están todos sentados cuando empieza a salir. Antes eso no ocurría. Antes tocaba el timbre y 10 minutos más tarde seguían entrando gente, seguía gente en la clase sin entrar, sin abrir los libros. Al confeccionar la clase en grupos de 2 horas, antes se perdía entre clase y clase 10-15 minutos, que ya no se están perdiendo. Entonces yo creo que es un tiempo que de alguna manera, al confeccionar los horarios como los confeccionamos, se está paliando esa reducción que hemos hecho. Sí es verdad que creo que tampoco tiene por qué bajar el nivel. Yo creo que no bajaría el nivel y el rendimiento del alumnado siempre y cuando todos tengan la opción telemática. Todos tengan una buena conexión a internet y un dispositivo para trabajar. En el instituto ha sido implantada una nueva división en la batalla contra la regulación del virus, el Comité COVID, compuesto por un grupo de profesores y alumnos, estos últimos pertenecientes a la patrulla COVID. Entrevistamos a Adriana Guerrero, miembro del Comité COVID del centro, para conocer sus principales funciones. Pues exactamente mi función desde el principio ha sido leer todas las leyes y bueno, los documentos oficiales que han salido sobre el COVID en los centros escolares y traducirlo en protocolos eficientes dentro del centro, y luego llevo la comunicación también con el alumnado en muchos momentos, como la patrulla COVID, y con los docentes, con los equipos de limpieza, con administración, etc. En gran parte sí. Hay medidas que están ya establecidas y están funcionando, y en la mayoría del centro las cumple. Como siempre, hay parte que se nos escapa, que hay que ir modificando y que hay que ir mejorando. En general sí, pero siempre hay alguno que se olvida. Es difícil cumplirlo todo, pero bueno, en general sí. Yo creo que concienciar es una palabra muy general, es decir, cada uno tiene una conciencia y es difícil que todos tengamos la misma. Lo que sí que creo es que todos somos conscientes de la responsabilidad individual. Otra cosa es la capacidad que tengamos cada uno en todo momento de llevarla a cabo. ¿Crees que son necesarias más normas para evitar posibles contagios o crees que son suficientes? Yo creo que las normas son suficientes. Lo que necesitamos es más trabajo y, como digo, más responsabilidad individual, que cada uno sepa lo que debe hacer, ¿no? Si todos sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento y guardamos las normas que ya hay, es suficiente. Yo creo que es un reto este curso para todos los alumnos, para el profesorado también. Además, no podemos olvidar que hemos tenido un paroncillo, ¿no? Un receso en la cuarentena importante, y creo que es labor de todos y es nuestra obligación, tanto alumnos como profesores,
trabajar mucho en casa y tener mucha intención de sacar adelante los aprendizajes, porque tenemos que arrimar el hombro todos. Es una situación compleja, pero creo que la adversidad saca lo mejor de las personas. El protocolo frente a un positivo, lo primero es, si está aquí en el centro, es aislarlo en la sala creada para ello, pero bueno, es difícil saber que tengamos un positivo aquí. Normalmente lo que nos encontraríamos sería una persona con síntomas y también se le aislaría, se llamaría a sanidad y se llamaría a su familia para que lo recogiese. Y el protocolo es seguir un poco la pauta que nos dicta sanidad. Nosotros no tenemos el poder ni sabemos cómo realizar esos confinamientos o realizar ese rastreo. Nosotros somos el comodín que ayuda a sanidad para rastrear a todas las personas que han podido tener contacto con esa persona que es positivo o posible positivo. Nosotros no podemos tomar decisiones como si vienen o no vienen al centro unas u otras personas, pero sí damos toda esa información y tenemos la sala para confinar a la persona mientras sanidad decide o se viene a buscar a esa persona para aislarla en su casa. Pues a mí la mascarilla, primero porque me parece que despersonaliza, y en este curso donde hay tanto profesorado nuevo, alumnado nuevo y que empiezas, ¿no?, un año nuevo con grupos nuevos, pues ver la cara, la sonrisa y la expresión de las personas es importantísimo, ¿no?, en la comunicación humana. Para mí eso es lo más complejo. Lo demás, pues bueno, lo llevo bastante bien, pero lo de la mascarilla es lo que peor llevamos todos, creo. Con tantos grupos diferentes y edades tan variadas, el aspecto de las medidas puede observarse de manera diversa. Tenemos la suerte de escuchar el testimonio de diversos alumnos del centro respecto a su opinión con las medidas. Primero que todo, ¿te resultan molestas las medidas de seguridad actuales? No, ya que las veo necesarias para disminuir los contagios. Si nadie te obligase a seguirlas, ¿lo harías para que no se contagiase el virus o decidirías incumplirlas? Seguiría las medidas porque si todos las cumplimos duraría menos la pandemia y podré vivir el resto de mi vida sin el virus. ¿Resulta más incómodo de las clases ahora? Tener que llevar obligatoriamente la mascarilla todo el tiempo. ¿Te da miedo el COVID-19? ¿Por qué? No mucho, porque a lo largo de la historia han sucedido otras crisis sanitarias y al final las vamos a superar. ¿Sigues las normas en todo momento? No, porque las distancias a veces es imposible respetarlas. ¿Crees que es más complicado para los profesores ver las clases actualmente? No, porque a mí no me resulta difícil seguir las normas y creo que a ellos tampoco. ¿Prefieres las clases online o presenciales? Las prefiero presenciales porque disfruto en el recreo y puedo hablar en persona con otros compañeros. Impartidas este último tiempo, las clases online se han convertido en una respuesta contra el repentino confinamiento. Pero este curso, España ha comunicado que sus clases están funcionando de manera presencial. El sindicato ya ha anunciado que en España hay alrededor de 117 colegios e institutos cerrados y unas 214 aulas en tan solo una semana, tras comenzar las clases en septiembre, alertándonos, puesto que en Francia tan solo han cerrado 80 escuelas, pero contando con más del doble de centros educativos. Por otro lado, en 2019, la gran mayoría de las personas preferían las clases presenciales, pero una vez ocurrida esta etapa, la gran mayoría prefiere las clases online. Nos alejamos unos pocos kilómetros de nuestro centro para observar qué ocurre en el resto de la isla. ¿Somos conscientes del mundo fuera de él? ¿Qué ocurre fuera del edificio al que acudimos cada día? ¿Acatamos todos las mismas normas? ¿Hemos visto cambiar la educación todos por igual? Entrevistamos a personas procedentes de diferentes centros de la isla para observar cómo se han implantado las diversas medidas en cada uno. Viajamos hasta el CEIPLA de Estila para hablar con Daniel Moreno, profesor de refuerzo COVID en el centro, y conocer su testimonio. Pues refuerzo COVID ha sido una nueva figura que ha aparecido este año en los colegios y se trata para apoyar a la plantilla que trabaja en los colegios, a todos los profesores, que son nuestros compañeros, porque nosotros somos también profesores. En principio usamos la misma medida que todos, que pues si somos capaces de llevarla a cabo, son medidas que asegurarían que no hubiera contagio.
Luego, sí es cierto que nosotros, por nuestra condición de refuerzo, nos movemos en distintas clases, por lo que al tener una mayor movilidad, normalmente también hay un mayor riesgo. Va un poco a colación de lo que hemos dicho antes, y los refuerzos COVID realmente son maestros de primaria con un contrato más precario, donde pienso que deberían haber sido contratados como maestros de primaria de refuerzo, donde ya asumiéramos las mismas funciones que estamos asumiendo como refuerzos COVID, pero tuviéramos el contrato de maestro, que es lo que somos, y hasta ahora como hemos ejercido años anteriores. Si hay diferencias, se establece como una misma normativa de primero a sexto, y entonces ahí todos cumplen las mismas normas. Sí es cierto que los niños de primero, al ser más inmaduros, tienen que tener otro trato, pero son las mismas normas las que constan para todos. Sin embargo, en infantil se ha reducido el ratio en la clase para que sean menos, los contactos se pueden hacer, puesto que ellos no saben relacionarse de otra manera, y además el uso de la mascarilla es opcional, no es obligatorio, pues muchos niños todavía no están preparados para llevarla de forma continua. Sí, puesto que como personas, y cualquiera lo podemos comprobar en la calle o en nuestra propia casa, pues siempre es difícil estar alerta, pero se intenta y ahí estamos todos pues trabajando para cumplirla en la máxima posibilidad. Pues pensando quizás dos cosas. Uno, el comunicarnos con la mascarilla, entendernos todos, los niños a nosotros y nosotros a ellos. Y otra son las relaciones personales, puesto que son antinaturales, ahora tenemos que mantener una distancia, deben comer independientes, se han dividido los patios, entonces hay unas normas que pues difieren mucho de la normalidad y además son antinaturales, más tratándose de niños. La pandemia es algo que nos ha cogido a todos y no se sabe muy bien qué es lo mejor. Vamos probando conforme va avanzando. Sí es cierto que hay muchas cosas que no se han hecho bien desde la Consejería de Educación, como en tantas otras consejerías y no solo en este gobierno autonómico de Canarias, sino a nivel nacional. Pero creo que es una situación muy difícil y que me resulta a mí o cualquier persona imposible actuar coherentemente siempre, pues van cambiando las circunstancias y nos vamos adaptando. Entonces no podría concretar nada, sino que hay que entender que son humanos, pero que deben a su vez pues intentar tomárselo lo más serio posible para que las actuaciones sean en una línea y que afecten lo menos posible a las personas. Desde Arrecife regresamos a Playa Honda, esta vez para ver la opinión de parte del alumnado del colegio respecto a las medidas llevadas a cabo. Sí, la verdad es que me molesta mucho cuando estoy en la calle o en el cole. Algunas sí, otras no. Por ejemplo, si puedo mantener la distancia de seguridad, bajaría mi mascarilla. Pero, por ejemplo, sí seguiría lavándome las manos cada vez que llego a mi casa. Sobre todo la mascarilla, porque cuando juego con mis amigos en el patio, no me deja respirar bien y me hace pasar mucho calor. Sí, pero no por mí. A mí lo que me da miedo es que mis abuelos se pongan malitos o se mueran, porque los quiero mucho y hace bastante tiempo que no los vemos. La mayoría sí, pero nunca respetamos las distancias de seguridad, ni tampoco cuando jugamos, porque la profe dice que nosotros somos un grupo burbuja. Creo que sí, porque no pueden hablar normal, tienen que gritarnos más porque con mascarilla no se entiende tanto, y también que no se pueden llevar nuestro libro a corregir ni nada molesto, sobre todo cuando tenemos dudas. Yo prefiero presenciales porque lo que me gusta del cole es estar con mis amigos. Si tenemos clases online no lo puedo ver. Sí, porque cuando hago educación física y corro con la mascarilla me da mucho calor. Sí las cumpliría porque quiero que ya todo vuelva a la normalidad,
la mascarilla y sobre todo el gel, porque no me gusta que me pongan tantas veces, pero es necesario. Sí, porque me da miedo contagiarme y luego contagiar a mi familia. No en todo momento, pues inconscientemente voy tocando cosas como la puerta, el pasamanos de la escalera, las paredes, etc. Además, en mi clase nadie respeta la distancia de seguridad. Sí, ya que cada año nos volvemos más rebeldes y como este año se les está complicando más, tampoco se les oye al momento de dar clases y eso también es malo para nosotros. Online, porque puedo estar más tiempo con mi familia y tendría menos riesgo de contagiarme. Nos movemos unos 2.000 kilómetros para llegar a la península. ¿Qué ocurre en el resto de España? ¿Tienen medidas más estrictas? Viajamos a Villanueva del Trabuco, una localidad de la provincia de Málaga, Andalucía, para conocer cómo llevan la educación allí. No, ya que lo único que varía es que tenemos que estar con la mascarilla y pues en algunas clases nos separan, pero por lo otro es todo igual. Las principales medidas son que en el recreo pues nos separan en grupos para que no estemos todos juntos y en los pasillos hay una zona por la que tenemos que ir por la izquierda y otra por la derecha y no nos podemos cruzar. A la medida que más nos ha costado adaptarnos es que no podemos estar todos juntos y además no nos podemos levantar de los sitios, ni entre clase y clase podemos salir a los pasillos y como estamos acostumbrados a siempre salir, pues es la que más nos ha costado. Pues el único inconveniente que encuentro es que al estar sentados en los sitios no tenemos la distancia y pues, por ejemplo, para comer tenemos que quitarnos la mascarilla y comemos en la clase, entonces ahí no respetamos la distancia. Pues la verdad que por parte de los profesores todas las normas se las toman muy en serio, pero es verdad que por parte de los alumnos pues hay veces que no se respetan las medidas, como por ejemplo que hay algunos que se quitan las mascarillas o se juntan y no respetan las distancias. Sí, la verdad que estamos igual porque seguimos con el mismo ritmo y seguimos dando los mismos temas. Yo pienso que es muy importante la distancia de seguridad a la hora de estar sentado en la clase porque es donde pasamos el mayor tiempo y pues donde no tenemos la distancia de seguridad, aunque estamos con la mascarilla, pero para comer, por ejemplo, no la quitamos y ya estamos sin distancia de seguridad. Colegios e institutos forman parte de la base de nuestra enseñanza educativa. Sin embargo, debido a esta crisis, las universidades han debido buscar soluciones para seguir formando a profesionales de diversos sectores, sin verse extremadamente perjudicados por las condiciones. Para descubrir cómo han afrontado el reto, viajamos hacia el norte de España, concretamente a la ciudad de Santiago de Compostela, en A Coruña, Galicia. Allí conectamos con Ana Cáceres, estudiante de medicina de tercer año, para descubrir cómo van las cosas. Ya en verano dijeron que las clases iban a ser presenciales totalmente, pero que se tenían que ir adaptando según las circunstancias. Luego ya en septiembre cambiaron a semipresenciales y se nota muchísimo que está organizado todo en el último momento y según cómo ha ido evolucionando la pandemia. Ya ahora mismo pues tenemos cambios de última hora, los horarios cambian cada semana, entonces pues es un poco locura porque no sabes lo que te espera. Y tercero se caracteriza porque es el primer año que se empiezan las prácticas en el hospital. Aparte pues de tener las prácticas en el hospital, también se tienen unas prácticas en la facultad, algunas asignaturas. En general lo que ha ocurrido pues es que se ha reducido el tiempo en el hospital y muchas de las prácticas que se hacían en la facultad se han suspendido, menos algunas que los profesores creían que tenían que darse sí o sí. Y bueno, pues prácticamente eso. Ya respecto a lo que es a mi experiencia, pues podríamos decir que mis prácticas este año han sido un poquito peculiares. A los 2 días de yo empezar el rotatorio en el servicio de cirugía torácica, una de mis amigas que vive conmigo dio positivo en el COVID y entonces pues empezó un poco todo ese proceso de locura de aislamiento, cuarentena y prevención. Ya quitando eso, que tengo que estar muy contenta porque una de las ventajas que yo he tenido es que sí, se ha reducido el tiempo de estancia en el hospital, pero también se ha reducido las personas asignadas a cada médico.
Entonces, pues en ese corto periodo de tiempo, pues te permiten hacer muchísimas más cosas, aprendes muchísimo más y te desenvuelves mucho más con el paciente. Ya no solamente la medicina, sino en el ámbito sanitario, son profesiones muy basadas en la experiencia. Y en lo que se refiere en mi caso, ya antes, cuando ya llegábamos al periodo de residencia, que es cuando ya estás en el hospital preparándote pues para la especialidad que tú has elegido, en algunas cosas ya se notaba que estábamos muy verdes. Pues ahora que también se van a disminuir el tiempo de prácticas por la pandemia, pues obviamente se va a ver reflejado. No da tiempo. A ver, yo entiendo que es algo nuevo que antes no ha ocurrido y que obviamente falta pues esa experiencia o en qué basarse. Pero sí que es verdad que dejan muchísimo que desear. Básicamente lo que se ha hecho, aparte de organizarse todo en el último momento, es las clases semipresenciales, un cribado que se hizo hace 1 mes y medio a todos los estudiantes de una prueba serológica, ni siquiera fue una PCR. Luego cada facultad se nota que tiene sus propias normas, cada se adapta de manera diferente, que por un lado está bien, pero por otro es un poco locura. Y bueno, que lo de la coordinación que tiene la facultad para cuando una persona da positivo para ver con quién ha estado en contacto y justificarlo todo, no, para nada, se nota muchísimo. Yo entiendo que mis profesores, en este caso son médicos y que ahora pues tienen un horario pues que cambia constantemente y que se necesitan, pero lo que no es normal es que muchas veces falten a clase, que ni siquiera se presente, que nos cambien las clases en el mismo día y que no nos avisen con tiempo. Y luego ya, quitando todo eso, la falta de preparación con los medios digitales. Ya sabían desde un principio, desde verano, que no iban a poder ser las clases presenciales como antes. Entonces la universidad podría haberles preparado un curso para desenvolverse mejor, porque se pierde muchísimo tiempo al inicio de las clases porque no saben poner el PowerPoint, porque no se comparte la pantalla, porque no escuchan, porque la gente que tiene que participar no se le oye. Entonces eso deja mucho que desear. Bueno, por ahora se está intentando mantener, si todo sigue tal cual, los exámenes que empiezan ya el próximo mes. Van a ser de forma presencial, repartidos pues los alumnos más separados, repartidos en más aulas, a no ser que la situación empeore y se pongan más restricciones, pues se harán digitales, pero eso queda como de última opción básicamente. Una de mis amigas que vive conmigo dio positivo en el COVID y bueno, empezó pues todas las medidas que se tienen que llevar a cabo. Y una cosa que yo me di cuenta en ese preciso momento es que todos sabemos que estamos en una situación de pandemia porque es de lo que más se habla, tanto la gente como los medios de comunicación. Pero hasta realmente que no lo vives de cerca, no eres realmente consciente de ello. Y yo, por ejemplo, sabía que, bueno, todas mis compañeras que estudiamos medicina sabíamos que teníamos que hablar con la facultad y comunicarlo, pero no sabíamos con quién hablar, cuándo hablar, a quién llamar, no sabíamos nada. Entonces fue gracias a las delegadas, o sea, cuando en mi caso, que yo fui la peor parada porque me encontraba en mitad de las prácticas y tenía que justificarlo, yo hablé con la delegada y la delegada pues habló pues con los coordinadores, la dirección y me dio el teléfono a quien tenía que yo llamar. Y básicamente quien se encargaba era la oficina del COVID de mi facultad, que en este caso es medicina. Pero cuando yo hablé con ellos, pues ya me dijeron que era un proceso muy lento. Encima, la oficina del COVID tenía que avisar a la secretaría de la facultad, la secretaría avisar al coordinador de la asignatura, el coordinador de la asignatura a hablar con el médico en el que yo estaba asignada para que me justificara las prácticas, pero todo eso no lo podía hacer si yo antes no tenía el justificante médico de cuarentena, que el médico no me lo podía dar si yo no había hablado con los rastreadores y tenía el resultado de la PCR del hospital. Entonces, como ha sonado todo, fue todo una locura los primeros días. Pero bueno, al final, pues como he dicho, el proceso ya, el coordinador del COVID de la facultad me dijo que era un proceso muy lento y yo la verdad es que no podía esperar. No podía esperar no porque yo fuera ambiciosa, sino que, como he dicho, son médicos, tienen unos horarios muy restringidos y se ha reducido muchísimo la gente asignada a cada servicio. Entonces yo tenía que comunicarlo cuanto antes para poder recuperar esas prácticas tan pronto como fuera posible.
Entonces, pues un poco doblado, tuve que pasar un poco de la oficina del COVID de la facultad, que de hecho me hablaron esta semana diciendo que justamente ahora ya lo habían hecho, cuando ha pasado casi un mes. Y hablé yo personalmente con el médico, el coordinador de la asignatura, con la secretaría de la facultad y con todo el mundo. Entonces, eso son cosas que dejan mucho que desear, porque realmente si no te mueves tú, no consigues nada. Lo mejor es... Las consecuencias de una crisis sanitaria son globales y, en consecuencia, el reto de crear una nueva educación acorde a estos tiempos ha sido esencial en todo el planeta. Para conocer cómo se ha gestionado en Europa, viajemos hasta Polonia. Pues ahora en Polonia la situación la estamos controlando. Cada día tenemos más o menos 2.000 o 13.000 nuevos casos, pero tenemos las camas en hospitales frías, como sabes, que quien necesita puede ir al hospital para recibir tratamiento. También tenemos bastante ventiladores, pues cada caso podemos curarlo. Y también tenemos un sistema de curar a la gente en las casas. Pues en este sentido todo está controlado. Pues creo que aquí en Polonia tenemos las medidas parecidas a las de otros países. Tenemos que poner unas máscaras, tenemos que desinfectar las manos y tenemos tener esa distancia social. Y como con máscaras y con desinfección no tengo problemas, es fácil adaptarse. Pero es difícil adaptarse a esa distancia que no podemos, que no podemos encontrarnos tan fácilmente que en el pasado. Pero podemos usar los móviles o el internet y entonces podemos ayudarnos un poco. Sí, comunicarnos. Ahora, durante el otoño e invierno, creo que la situación en Polonia y España es parecida en ambos países, porque creo que tenemos nuevos casos en dos países y pues pero también tenemos la posibilidad de curar estos casos también en casas y en hospitales. Pero creo que durante la primavera, en el marzo o abril, la situación en Polonia fue mejor porque teníamos mucho menos casos que en Europa en general. Y tenemos posibilidades de curarlos todos. Y lo sé que en España la situación fue muy difícil y no cada uno podía obtener el tratamiento. Pues por eso creo que en primavera en Polonia fue mejor, pero ahora es lo mismo. Pues en España está ahora, durante el otoño, mucho mejor preparado para la situación con el COVID. Sí, en general sí, tengo que decir que la gente y las instituciones se están adaptando muy bien, quieren colaborar con el gobierno para introducir las medidas de seguridad y quieren preparar nuevas reglas para hacer lo posible todavía hacer sus servicios y implementan las medidas. Pues creo que sí, todo está funcionando en ese régimen sanitario y seguimos viviendo. Las tecnologías en las aulas. Desde que empezó el confinamiento, todo el profesorado supo que debía comenzar una conexión entre la educación escolar y la tecnología. El Classroom se convirtió en nuestro nuevo amigo, pues mayoritariamente todos los colegios e institutos de España lo usan como principal medio para mantener la comunicación entre el profesorado y los alumnos. Para muchos, esta nueva forma de vida es un tanto compleja. Un ejemplo son los profesores de mayor edad o más concretamente todos aquellos que nunca antes habían trabajado con tecnología. Aunque no es solo algo nuevo para el centro educativo, también lo es para los padres y niños. Es cierto que muchos padres ya trabajaban con conexión a Internet, pero hay muchos otros que no. Por otro lado, tenemos a los más pequeños y a los no tan pequeños. Los pequeños, desde que han nacido, han estado conviviendo rodeados de tecnología, móviles, tablets, televisiones, etc. Al igual que los adolescentes,
pero con la diferencia de que estos últimos utilizan los teléfonos y los artefactos tecnológicos más comúnmente, mientras que los pequeños le han dado un uso básico como por ejemplo ver vídeos en YouTube o jugar a juegos online. Se ha ido introduciendo en el ámbito tecnológico mediante la creación del blog de clase, la base principal para la comunicación, los tableros de notas en donde se cuelgan las tareas o proyectos que se quieren desarrollar a lo largo del curso, YouTube mediante sus vídeos educativos, pues muchos profesores se han abierto un canal, lectura digital o imágenes, infografías y postes. Para terminar, regresamos a San Bartolomé, nuestro municipio, para conocer cómo los personajes políticos han gestionado el reto que supone la nueva educación. Entrevistamos a Alexis Tejera, alcalde del municipio, para conocer la gestión de esta crisis. Si te refieres a nivel educativo, por ejemplo, yo creo que a nivel educativo se han hecho las cosas muy bien. Y además es una cuestión necesaria. Y además se los digo por una cuestión, se los digo por un motivo. El hecho de no comenzar las clases suponía una brecha importantísima con respecto a aquellos que no tuviesen dinero, que no tuviesen fondos para poder acercarse a la educación. ¿Por qué lo digo? Porque hay familias que tienen dinero como para profesores particulares y como para otras cosas, y hay otras más familias que no lo tienen. Era importantísimo esto, además por otra cuestión que lo van a entender perfectamente. Hay muchas familias en nuestra localidad, fuera de nuestra localidad, en nuestra isla, en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país, cuya única pieza de fruta es la que les toca en el comedor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese margen, esa brecha que se puede generar, así imprescindible que comenzásemos, ¿no? Y aparte de esto, creo que los resultados han sido obvios, han sido buenos. No se han dado unos contagios masivos como se preveían o como algunos preveían, y creo que ha sido positivo, ya digo, desde todas, el hecho de comenzar las clases, sobre todo, por supuesto, con la grandísima labor de los equipos directivos, las AMPAs y el profesorado, que se han implicado muchísimo, sin duda. Es evidente que las cosas han cambiado, pero porque tenían que cambiar. Las medidas, de lo principal, de lo que se trata, nuestro trabajo como gestores públicos está centrado fundamentalmente en una cuestión, y es en que evitar los contagios y por lo tanto las consecuencias de esos contagios. Sí, en materia digital yo creo que era necesario y lo llevamos hablando desde hace mucho tiempo. Hay en los países del norte de Europa, aquellos en los que nos miramos, nos queremos ver reflejados muchas veces, pues existe ya un ámbito importante de digitalización que ahora ha venido para quedarse y a la fuerza por el tema del COVID, pero creo que tenía que haber había tenido que haber producido un poquito antes, ¿no? Sí, bueno, se han visto abocadas a desarrollarse, ¿no? Es un poco lo que les comento, ¿no? Por ejemplo, esto de la digitalización, bueno, pues el control, yo creo que también en los ratios es muy importante bajarlos. Tenemos que tender educativamente hacia aulas donde hayan más profesores y menos alumnos para atenderlos más personalmente. Yo creo que sí que hay cuestiones que han venido para mejorar y espero también que se queden. Digitalmente hemos tomado medidas desde hace tiempo, incluso desde antes de que viniese la pandemia. En esta plaza ustedes pueden ya acceder a wifi gratis y así en muchas plazas del municipio. Eso ha sido una tendencia que hemos querido marcar desde hace tiempo, ¿de acuerdo? En materia de bienestar social, en materia de ayuda a los más desfavorecidos, en materia digital, pues bueno, pues se ha trabajado junto con el Gobierno de Canarias en la adquisición de tablets que después se les ha podido ofrecer junto con otros elementos del día a día, como pueden ser la cesta de alimentos básica que hemos puesto en marcha, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí estamos caminando junto con el Gobierno de Canarias. Démonos cuenta también de lo siguiente: existe también, y hay que entender lo que son las competencias, es decir, en qué podemos gastar los ayuntamientos dinero y en qué no podemos gastarlo. Cada administración, el Gobierno de Canarias tiene unas competencias, por ejemplo, en los coles, ¿no? En los coles los ayuntamientos tenemos la competencia, tenemos que pintarlos, adecentarlos y demás, y el Gobierno de Canarias se encarga de las obras y de todo aquello que tenga que ver con el profesorado o con en materia digital y todo esto. Por lo tanto, se ha hecho un trabajo. Me he preocupado antes del inicio del curso de llamarlos, de venir a cada centro, de seguir todas las intervenciones que desde el ayuntamiento hemos estado haciendo para que ustedes, los alumnos y alumnas, pues pudiesen entrar lo más cómodo posible. Y sí, hemos tenido mucho contacto de ello.
De ello, por supuesto, uno de los primeros mensajes es de felicitación, como les decía al principio, ¿no? Para conocer más en profundidad la gestión de esta nueva educación, tenemos el placer de entrevistar a Alma González, concejala del Ayuntamiento de San Bartolomé. Antes, durante y después de todo esto, como siempre, efectivamente atendiendo a cada particularidad de cada centro. No es lo mismo una de las unitarias que tenemos, por ejemplo, en Montaña Blanca, en Güemes, que hay una unitaria en cada sitio, a centros grandes escolares como son nuestros dos institutos, nuestros dos centros de primaria, a partir del Quintero. Por lo tanto, atendiendo a la particularidad de cada uno, pues hemos intentado entre todos, la comunidad educativa, entre todos, ajustarnos más bien a eso, al perfil de cada centro. Sí, claro, las medidas se han tomado dictaminadas por el Ministerio de Sanidad con un protocolo de actuación que ya viene previsto para cada centro. Y vuelvo a repetir, en función de cada particularidad también del centro. Muchas veces las normas que se imponen tienen en aspecto general, pero es verdad que los propios centros educativos, junto con la consejería, debo decir, hemos intentado que se cumplan dentro de las capacidades de cada centro, de las posibilidades que tiene. Sí observo suficiente las medidas para acabar con el virus. En cuestión de seguridad, desde luego hay que ser muy riguroso, y el inicio del curso en nuestro municipio ha sido un inicio del curso normal. Respetando esas medidas, ese protocolo, pues sinceramente creo que no vayan a afectar, y además espero que no afecten al rendimiento del alumnado, porque con el esfuerzo de todos, del profesorado y también del propio alumnado y de la comunidad educativa en sí, espero que no afecten al rendimiento de los alumnos y alumnas. El mundo ha cambiado y con él lo ha hecho la educación. Ha sido una asignatura esencial, entender y llevar a cabo todas las medidas para mantener la salud en general. ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses? ¿La educación nunca volverá a ser lo que era? ¿Veremos efectos a largo plazo? Todavía nos quedan preguntas sin responder. Lo que sí sabemos es que este año ha traído consecuencias positivas y negativas, pero en especial lo que ha traído consigo es el inicio de una nueva era en la educación, que ha cambiado la forma de estudiar, de asistir a clase y de las relaciones sociales y de las formaciones profesionales. Ha venido muy bien la formación que ha hecho todo el profesor en ONPICS. Creo que ha unido bastante al centro y que estamos todos a una. Hemos encontrado un leitmotiv común que nos hace cada día funcionar de una manera, y eso forma una entidad, una comunidad, y para mí eso es muy importante. Pues la ventaja yo creo que ha sido que estamos más unidos a la tecnología y hemos aprendido mucho, pues por ejemplo usar Classroom, el correo, cosas que antes pues no sabíamos utilizar. Claro, un poco esto, ¿no? Pues la introducción de nuevas tecnologías, de la era digital, que va a traer muchísimos beneficios. A todo esto, por parte de las administraciones, hay que hacer una inversión potente y real de cara a todo lo que es las nuevas tecnologías en los centros, a la nueva adaptación de las circunstancias, la época en lo que nos ha tocado vivir. Al ser menos tiempo estamos más atentos y podemos concentrarnos mejor. Yo creo que algo bueno es que usamos más las tecnologías y eso me encanta. Hemos aprendido a valorar más la sanidad pública y sus profesionales. Nos ha hecho pensar en los demás y también hemos tenido tiempo para reflexionar sobre otras cosas y estar con los seres queridos, en muchos casos, por suerte. Los medios digitales, porque quieras o no, pues todo va evolucionando y te permite, pues por ejemplo, mucha gente que no tiene capacidad de trasladarse, pues poder vivirlo desde casa y no tener tantos gastos económicos. Es que ha muerto mucha gente. La gente muere y no puede tener una vida normal. Y algo negativo es que no puedo mezclarme con otros ciclos que son primero y segundo.
la mascarilla. Pues mira, un gasto de papel y un gasto económico para el centro bastante importante. Es decir, la cantidad de papel que se está utilizando para limpiar las clases va totalmente en contra de nuestro proyecto de reciclaje, porque es verdad que es un gasto desmesurado. Es la falta de cercanía, ¿no? El poder salir, juntarnos todos, hacer actividades entre grupos, entre cursos. Y lo malo pues que nos obliga a vivir de una manera que no es natural a como veníamos acostumbrados, y que además a muchas personas pues le ha roto el trabajo, la economía, y es un desastre a distintos niveles. Falta de preparación de la facultad en general con los medios digitales y la coordinación entre sí, la coordinación profesores-alumnos, porque es por medio de los delegados que a los pobres lo tienen locos. Bueno, el continuo cuidado que tenemos que tener entre nosotros, esa falta de posibilidades que tenemos de acercarnos, de estar tranquilos, de relajarnos y poder en este caso impartir o recibir clases con garantía, por el miedo a los contagios. Que nos afecta a todos es la parte social, las relaciones sociales que tan importantes son para el desarrollo de cualquier persona, ¿no? Y en el caso de chicos y chicas también de ustedes, de las edades de ustedes, pues quizás se complique un poco más. Espero que hayáis disfrutado y les haya servido de enseñanza, porque han sido unos tiempos muy duros y esperemos que haya una vacuna que lo cambie todo. Ahora, un mensaje para los afectados por la pandemia. Preocúpate por lo importante, un te quiero, un abrazo, un gracias, porque seas alto o bajo, rico o pobre, la gente se está muriendo, tus seres queridos pueden morir, es lotería, así que no te quedes con ganas de nada, que la vida no espera a nadie.